Bienvenidas a un espacio creado para cuidar de ti, reflexionar y crecer juntas. En este podcast no solo aprenderás, sino que también encontrarás inspiración para seguir avanzando hacia una vida más equilibrada y plena, para ser más tú que nunca. Hola a todos y todas y muchas gracias por darle al play un día más. Como os comenté en los episodios anteriores, íbamos a tener una novedad en esta temporada y era que vamos a dejar de grabar en restaurantes y vamos a empezar a grabar aquí, en Supermercados Más, que es el patrocinador de nuestro podcast. Como sabéis, en Supermercados Más siempre prima los productos de proximidad y de temporada. Además, son andaluces como nosotras, andaluces como tú, que ese es su eslogan, y nos han pedido este espacio para que a partir de ahora grabemos aquí todos los podcasts. Y bueno, aquí estamos con Reyes Murube. ¿Qué tal, Reyes? ¿Cómo estás? Bien, encantada de hacer este podcast contigo. Tenía muchas ganas. A ti muchísimas gracias por venir. Tenía muchas ganas de entrevistarte. Además, hemos intentado coincidir varias veces y ha sido un poco complicado. Pero ya estamos aquí, septiembre, y vamos a hablar de obesidad, que es un poco el tema que traemos hoy sobre la mesa. Pero antes, Reyes, por favor, preséntate para quien no te conozca. Bueno, pues yo soy Reyes Murube, soy dietista nutricionista y estoy especializada en nutrición clínica tanto para adultos como para pediatría. A día de hoy me dedico a las consultas, también estoy como docente en un experto de la Universidad de Pablo de Olavide y bueno, pues intentando mover en las redes sociales buenos hábitos, recetas y cositas así que puedan ayudar a todas las personas a seguir pues un estilo de vida saludable. Di tus redes sociales, ya que las has mencionado, para quien no te conozca, lo puedas seguir twitchearte. Vale, mi Instagram es @murubereyes_dn, de dietista nutricionista. Pues ya sabéis todos, a bicharle las redes a Reyes. Oye, Reyes, pues te quería comentar, porque es cierto que mucha gente asocia la obesidad con falta de fuerza de voluntad o pereza para hacer ejercicio. ¿Por qué este enfoque es tan reduccionista y a la vez dañino? Pues porque no podemos hacer que la persona cargue con un problema que es tan complicado y se debe a tantas razones. Al final la obesidad es una enfermedad multifactorial. Se debe pues a resistencia a la insulina, a estrés, a inflamación crónica de bajo grado, que ahora también veremos lo que es. Por supuesto, una ingesta calórica elevada y mantenida en el tiempo, a sedentarismo, a predisposición genética, incluso a otros factores que a lo mejor pensamos que no van a influir tan directamente como puede ser pues, el ambiente obesogénico en el que se desenvuelve la persona, el entorno social o familiar, incluso la salud mental, porque suelen ser personas que también cursan con depresión, con ansiedad. Entonces, hacerle creer a la persona que es responsable de todo eso es muy dañino porque a veces se ve tan abrumada que puede frenar, limitar o incluso impedir que la intervención nutricional se llegue a dar. Sí, además lo que hemos dicho también, que es muy reduccionista lo que tú has dicho. Reducir todo esto a simplemente falta de voluntad o que no haces ejercicio. Y es verdad que creo que es un atributo o algo que se dice muchísimas veces a la gente con obesidad y es un lache justamente para lo que tú indicas, para luego poder hacer un buen abordaje y poder conseguir que esta persona llegue a Consiga un resultado, exactamente. Exactamente. ¿Y cómo influye el exceso de peso en la movilidad, respiración o incluso en tareas cotidianas? Vale, esta pregunta también he intentado darle vuelta por abreviarla porque es bastante complicado. A ver, primero, por la respiración se va a ver afectada por la misma inflamación que pueda haber, porque al final va a influir sobre esas vías respiratorias y sobre la propia grasa que se va a acumular en la zona de la faringe, de la garganta, que igual también va a influir. Y después, con la parte de las actividades cotidianas y de el propio ejercicio físico, pues creo que con 4 argumentos medio que podemos abordarlo todo. Primero, por el sobrepeso. Al final eso va a cargar todas las articulaciones, va a poder generar una artrosis y al final eso les va a doler. Entonces va a hacer que la persona no se pueda ni mover porque es que le duele subir las escaleras o cargar la misma compra. Después por la inflamación, por la propia ingesta que pueda tener tanto de los alimentos como los cambios en glucosa, de los niveles de azúcar en sangre que pueda tener, porque va a provocar hiperinsulinemias, hiperglucemias y eso va a generar una inflamación. Esa inflamación va a llegar a todos los tejidos, afectándolos y dañándolos, entre ellos también el muscular. Después, por la propia inflamación que se puede dar en el músculo cuando ya el tejido adiposo no es capaz de almacenar tanta grasa y se empieza a acumular en otros tejidos como es el muscular y ahí se genera una atrofia. Entonces aparece la lasitud, la fatiga, el daño, entonces tampoco le permite moverse. Y por último, por el cortisol. Las personas con obesidad tienden a tener altas concentraciones de cortisol en sangre y el cortisol tiene un efecto catabólico también. Entonces vuelve a deteriorar el mismo músculo, haciendo que, pues, que no se pueda desarrollar bien, que no se conserve, incluso que se pierda y que les impida moverse. ¿Y qué papel juegan hormonas como la leptina, la grelina o la insulina en la obesidad? Todo. A ver, la leptina es la hormona de la saciedad, la grelina, la del hambre o el apetito, y la insulina, o sea, la que regula al final todos los niveles de glucosa y además también va a controlar, digamos, la grasa que hay en sangre, porque es la que permite que la grasa se acumule en los adipocitos, que son las células que la almacenan. Entonces, si la insulina no funciona bien porque tenemos resistencia, tenemos más grasa en sangre y más glucosa. Ya tenemos ahí un problema. Segundo, la grelina es la que va a hacer que comamos más o comamos menos en función del hambre que tengamos. Por la falta de descanso que suelen tener esas personas, por la dificultad a la hora de dormir, el estrés, los cambios de hora que tienen y el propio cortisol, que decíamos que lo tenían alto, la grelina aumenta, por lo que tienen una sensación de hambre mayor. Y aparte por la leptina.
como la leptina suele estar alta en sangre, también pueden generar resistencia a la misma y si su papel es provocar la saciedad, si tenemos resistencia, no se va a conseguir esa función, por lo que la persona tampoco se consigue saciar. Entonces, todo agrava un poco pues, la mejora de ese tratamiento. Entonces, realmente este sería el motivo por el cual las personas con obesidad no sienten la saciedad de la misma forma que las personas que tienen el mismo peso. Exactamente. La leptina está secretada por el tejido adiposo. Entonces, una persona con obesidad, además de tener mucho peso, también tiene mucha grasita. Entonces, si tenemos demasiado tejido adiposo, tenemos demasiada leptina en sangre y al final que eso va a hacer sobre el hipotálamo que se genera una resistencia que impide que los receptores de la leptina se unan y entonces, pues, al no haber esa conexión no se da esa función. Entonces la persona es que no se puede saciar. Por eso es muy dañino decirle a la persona, tu tratamiento es tan simple como dejar de comer. Claro, pero es que si no se sacia, ¿cómo deja de comer? Exacto, exacto. Y dadas estas circunstancias, una persona con obesidad que nos esté escuchando, ¿qué tendría que hacer? A ver, pues lo primero, analizar su dieta, porque depende tanto de la cantidad de calorías que va a estar consumiendo, por supuesto, porque si se mantiene esa ingesta calórica durante mucho tiempo alta, pues va a dificultar que se pueda resolver ese sobrepeso o esa obesidad. Y también ver la calidad de los alimentos que está tomando. No es lo mismo tampoco tomarte 2.000 calorías a base de, yo qué sé, de galletas o un ultraprocesado que no sea saludable, que de frutas, de verduras, de legumbres. Entonces, primero revisar la cantidad y la calidad. Intentar que el patrón alimentario sea lo más antiinflamatorio que ayude a modular esa inflamación que estábamos diciendo al principio, o que sea lo menos proinflamatorio. Es decir, que esos alimentos que no nos ayudan, pues que desaparezcan. Y después pues mejorar el resto de factores que van a influir positivo o negativamente. El estrés, el descanso, el ejercicio físico, incluso la misma microbiota puede también verse muy deteriorada y hay que intentar mejorarla. Estamos hablando mucho, Reyes, de inflamación crónica. En el contexto de obesidad, ¿qué significa esto realmente? La inflamación crónica es la que no se resuelve. Igual que nosotros tenemos una herida, nos ponemos malitos o yo qué sé, nos damos un golpe y nos sale un cardenal o nos aparece la fiebre y a la vez desaparece. Cuando es crónica, que lo que tiene esta persona con obesidad no desaparece. Entonces, aquí vuelve a venir el problema, porque hay que intentar que desaparezca si no estamos continuamente inflamados y esa inflamación va a seguir deteriorando todas las funciones del cuerpo. Y después también hay que decir que la obesidad, aparte de ser una enfermedad inflamatoria y crónica, es sistémica y de bajo grado. Sistémica porque afecta a todo, con lo que hemos dicho de que al final viaja a todos los tejidos, y de bajo grado porque es silenciosa. Igual que eso, pues nos ponemos malitos y aparece la fiebre. Una persona con obesidad no sabe que está inflamado, porque no tiene otro síntoma como el que estamos diciendo de la fiebre. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos de patologías que suelen ir de la mano con la obesidad y con esta inflamación crónica? Vale, pues lo primero, la apnea del sueño es muy típica. Lo decíamos también al principio, que al final esa acumulación de grasa y esa misma inflamación va a obstruir un poco esas vías respiratorias, dificultando que puedan descansar correctamente o respirar correctamente mientras duermen. Después la diabetes, que esta es la principal. Estamos hablando de esa resistencia a la insulina, que al final hace que, como la glucosa no se equilibra, pues nuestro páncreas produce más insulina hasta que llega a fallar, provocando esa diabetes. Las dislipidemias también, pues lo mismo. Llega un punto en el que empieza a acumularse demasiada grasa, de colesterol, triglicéridos, enfermedades cardiovasculares y aterosclerosis. Por lo mismo, las células empiezan a llenarse de sangre, llega un punto en el que flotan y se forman como capitas, digamos, en las mismas arterias o en las mismas vías, dificultando el paso de la sangre. Entonces, al final aquí aparece la hipertensión, esa aterosclerosis, incluso otras enfermedades cardiovasculares más graves. También puede aparecer el síndrome de ovario poliquístico. Por lo mismo, esa hiperinsulinemia va a hacer que nuestro ovario produzca todavía más andrógenos y entonces pueda provocar la aparición de ese síndrome. Yo creo que ya te he dicho casi de todas. Incluso el mismo cáncer puede verse provocado por esta forma de alimentación y ese exceso de grasa. Y cuando alguien llega a consulta con la frustración de lo he intentado todo y es que no consigo perder peso, ¿qué solución? ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? Lo primero, intentando no poner el objetivo en el peso. Al final tendemos, yo creo que toda la población, a una persona más sana o menos sana, a ser pesocentristas. Y el número que aparece en la báscula, yo creo que por más que lo explicamos no queda claro, pero no es lo más importante. Queremos intentar mejorar la salud de manera integral. Yo puedo conseguir fácilmente que la persona con obesidad pierda peso porque al final pues, puede perder la propia grasa, puede perder líquido, puede perder músculo, incluso va al baño o no va al baño y hay diferencias. Sí. Pero si yo no consigo revertir todas esas alteraciones metabólicas que hemos estado viendo, a lo mejor consigo que la persona con obesidad consiga ser delgada o normopeso, pero metabólicamente obesa. Entonces al poco tiempo va a volver a recuperarlo todo porque no se ha tratado la base, la principal cosa que está fallando. ¿Qué significa ser metabólicamente obeso? Para que nos esté escuchando se haya quedado un poco de ¿cómo que estoy delgado y soy metabólicamente obeso? Pues a lo mejor tienes un peso normal, pero sigues teniendo esa resistencia a la insulina, sigues teniendo esa inflamación, sigues teniendo todos esos factores que hemos estado viendo. O incluso las mismas alteraciones en la grasa, la concentración de grasa en sangre, tienen el colesterol alto, los triglicéridos altos, incluso algunos valores que no se llegan ni siquiera a apreciar en la analítica. Sí, exactamente. ¿Y cómo trabajamos todo esto?
Pues depende de la persona, del grado de obesidad que pueda tener. Primero yo diría ejercicio. Lo que pasa es que llega un punto en el que si la persona tiene un grado de obesidad muy alto, a veces es imposible moverse por todo lo que hemos estado viendo. Entonces, si se puede, primero ejercicio. Lo ideal, entrenamiento de fuerza, porque ese músculo va a permitir que haya mayor captación de glucosa y entonces que esa resistencia a la insulina y todo pues vaya mejorando. Si no, pues una combinación de los dos. Tampoco podemos obligar a la persona si no le gusta, le cuesta moverse. Si no se puede el ejercicio, empezamos con la alimentación. Intentar reducir todos esos ultraprocesados de mala calidad que, aparte en muy poquitas cantidades, aportar muchas calorías, no van a aportar apenas nutrientes. E intentar incluir alimentos que sabemos a día de hoy que o pueden ayudar a resolver esa inflamación o van a mejorarlo. Pues más grasas saludables, más fibra, más antioxidantes. Después, gestionar el estrés y el descanso, que también es fundamental. Si yo sigo durmiendo fatal o teniendo esas alteraciones, esas ingestas nocturnas, no descanso bien, mis hormonas vuelven a estar alteradas y no me van a ayudar a controlarme. Y después, por lo que decía al principio también, la microbiota. Como tienen una alimentación o suelen tener una alimentación tan deteriorada, pues ese mismo deterioro se va a ver también repercutido a nivel intestinal en esa microbiota. Entonces, el aprovechamiento de nuestra energía va a afectar, la forma de ir al baño va a afectar, nuestro sistema inmune también se va a alterar. Entonces, intentar un poco como ir corrigiendo todo por pequeños pasos, pero nada de ser radicales de, venga, quiero intentar conseguir este objetivo, me voy a apuntar mañana al gimnasio, voy a dejar de comer todo, porque después de tanto tiempo manteniendo ese hábito es imposible en 2 semanas cambiarlo todo. Entonces, si no es sostenible, al poco tiempo vas a volver a recaer y vas a recuperar todo o a perder los poquitos avances que habías hecho. ¿Y por qué es tan importante en ese tipo de población que hagan las cosas bien? Que no hagan la dieta de moda, ni la dieta detox, ni los retos de 25 días. Porque es importante, sobre todo, en ellos que hagan las cosas bien, poco a poco, y se pongan hábitos realistas. Primero, por intentar revertir todas esas alteraciones metabólicas que hayamos dicho, porque si no, en 2 días no van a conseguirlo. Y al final, pues si esa base no se cambia, no van a conseguir los resultados, o a lo mejor van a conseguir perder peso en la primera semana, pero al poco tiempo van a seguir teniendo hambre, van a seguir teniendo la glucosa alta y todos los problemas que mencionábamos. Y segundo, porque al final es imposible cambiar los hábitos de forma tan drástica de una persona. Entonces, ¿para qué le vamos a obligar a la persona a hacer un reto de 24 horas si es que además el cambio que tiene que hacer no lo va a conseguir en 24 horas? Es un camino largo. Sí. Entonces, ¿para qué quiero yo intentar conseguir resultados súper rápidos si así me va a costar mucho más? Es mejor ir poco a poco adquiriendo hábitos para que así de esa forma esa persona consiga perder peso y sobre todo no recuperarlo, mantener esos hábitos saludables durante mucho más tiempo. Y disfrutar también del proceso, que muchas veces nos centramos en la meta y dejamos de disfrutar en todo el proceso, que también podemos disfrutarlo. Exactamente. También te quería preguntar sobre el efecto rebote, ¿no? Que tanta gente tiene miedo a este efecto rebote. ¿Por qué se produce y cómo podemos revertirlo o hacer que no se produzca, mejor dicho? Yo creo que sobre todo se produce cuando aparece el estancamiento, que al final eso es algo fisiológico que le va a pasar a una persona con obesidad y sin obesidad. Entonces llega un punto en el que ve que el peso no baja y ya pues tira la toalla, entonces vuelve. Y eso es lo que yo creo que primero que tenemos que avisar a muchas personas cuando se empiezan a agobiar demasiado en el peso, porque es algo que va a pasar, pero que eso no va a marcar que sigas evolucionando o no. Entonces, que vayamos con esa conciencia ya tranquila de que, oye, que en un momento voy a dejar de cambiar la báscula, pero que voy a seguir avanzando y voy a seguir mejorando, aunque en la báscula no se vea, en otros factores a nivel más orgánico sí que se va a ver, y así pues que no se rinda. Y ya que estamos hablando del tema de obesidad, quiero que hablemos de los famosos pinchazos, que expliques lo que es, porque ahora está muy de moda, que todo el mundo habla de eso. Explica lo que es, por favor, y tu opinión al respecto. Vale, es un tratamiento que originalmente estaba realmente destinado a los diabéticos precisamente por controlar esa glucosa. A día de hoy se ha descubierto que para personas con obesidad, con una situación muy grave o que les dificulta muchísimo perder el peso, se está viendo que es útil porque les ayuda a perder peso. Entonces, en algunos casos, ¿lo puedo ver práctico? Pues sí, porque al final es un chute de energía que te da ver cómo consigues controlar esa saciedad, que es uno de los factores que a ellos, a esas personas les cuesta, por lo que estábamos viendo. Y entonces, pues que se controlan mucho más, son capaces de elegir mejor los alimentos que van a tomar. Entonces, en algunos casos, pues sí. Pero lo primero, si ese caso es apto, tiene que hacerlo de manos de un nutricionista que le ayude a aprender a comer. Porque a mí no me sirve de nada que controle la ingesta si lo poco que va a comer o lo que coma, me da igual que sea mucho que sea poco, no es saludable. Sí. En nada que deje ese tratamiento va a volver. Sí. Entonces, eso por ahí. Y segundo, he hablado desde el primer momento que sea para personas con obesidad o con mucha resistencia a la hora de perder peso. No para cualquier persona que a día de hoy viene la típica señora con 5 kilos de más después del verano, que quiere una boda, que no sé cuánto, y que quiere entrar en un vestido y tiene prisa. Entonces quiere los pinchazos ya para conseguir resultados. Eso no, porque eso simplemente, pues nada, es volver a tu vida normal. En el verano te has pasado un poco más porque todo lo hacemos, hay más alcohol, hay más refrescos, hay menos movimiento, yo que sé, hay más salidas, más comidas especiales y es normal que subas de peso, pero no porque te hayas subido 3 kilos en 2 meses, quieras en 2 semanas mediante unas inyecciones
conseguir entrar en una talla que no es tuya. Y no podemos olvidar que al final es un medicamento. Es decir, que justamente para lo que dices, para personas con obesidad o que tienen resistencia a la pérdida de grasa, sí que son indicados, pero no para toda la población. Y por supuesto siempre tienen que ir de la mano como medidas indicados, nutricionista, para que te guíe y te cambie los hábitos. Porque si pierdes 25 kilos, 30 kilos, gracias a esas inyecciones, pero luego vuelves a tus hábitos anteriores, vas a volver a cogerlo. Y no podemos depender siempre de una medicación para la pérdida de grasa. En este sentido, creo que nuestras opiniones son, bueno, nuestras opiniones y de cualquier nutricionista ya de actualizado, creo que son muy similares a las que nosotros tenemos, la verdad, porque yo también lo veo así. Lo veo como que es una herramienta más y poderosa, porque a veces, como hemos explicado al principio del podcast, es complicada la pérdida de grasa porque tiene resistencia a la saciedad, por así decirlo, para que Sí, se sí, pierda, totalmente. pero no es para todo el mundo, ni mucho menos para tratarlo a la ligera, puesto que es un medicamento. Y sobre todo eso, que es que he visto tantas personas en consulta que me dicen, no, es que con el tratamiento voy de maravilla, porque estoy bajando de peso y es que apenas ceno, o es que me ceno una cerveza sin alcohol y un poquito de patatas fritas. Y yo me caigo de espaldas, porque digo, no me estás haciendo nada. Porque es que en el momento que eso no lo tenga y en vez de una cervecita sean 3 y un poquito de patata sea el paquete entero, pues todo lo que has conseguido con ese tratamiento lo vas a recuperar en 2 días. Y que estamos olvidando por completo la salud, es decir, exacto, una cerveza y un paquete de patatas no es sano. Es que estamos priorizando el peso Ahí la va, salud. porque volvemos a ser pesocentristas. Exactamente, exactamente. Pues Reyes, la verdad que me ha encantado escucharte y me gustaría finalizar con un reto para todos nuestros oyentes. Vale, vamos a pensarlo. A ver, yo creo que el más interesante es intentar vivir una semana sin ultraprocesados. Vale, No sé si Me parece sea muy complicado, pero creo que puede ser algo guay. puede ser fácil para algunos y muy complicado para otros, pero me parece un reto bastante guay e interesante. Así que nada, dejamos el reto lanzado y Reyes, 1.000.000 de gracias por venir y por compartir con nosotras tu sabiduría. Muchas gracias. Encantado de haber venido, vamos.